A ver, estamos un poco aquí con este libro como jugando a las tinieblas, ¿no? Antes le decía a María, porque yo tenía la idea de que todo el mundo sabía quién era el autor, menos yo, y me da un poco de vergüenza preguntarle a María, tú lo sabes, ¿no? O sea, dímelo, yo no lo sé. Y María tampoco lo sabe, nadie lo sabe. Entonces es un poco jugar a las tinieblas, ¿no? Y como que te encuentras ahí un rostro y lo tocas en la oscuridad y dices, bueno, que... O sea, no intentando adivinar quién es, pero sí de alguna forma intentando extraer algún tipo de información y hemos hablado bastante, ¿no? Ahora y por mail, María y yo, sobre si esto beneficia o perjudica. A mí me parece que beneficia absolutamente y también me ha hecho pensar mucho en lo importante, o sea, lo injustamente importante que se está volviendo la figura del autor en relación con la obra y cómo parece que completa demasiado la obra del autor actualmente, ¿no? O sea, como que casi arrincona a la obra algunas veces la figura del autor y todo lo marketingiano que hay aquí alrededor de eso. Y en este libro a mí me ha gustado porque partía con el cerebro como una hoja en blanco absolutamente, ¿no? O sea, como que me sumergía en un ambiente, en una época y en unos personajes sin saber absolutamente nada previamente del autor, ni de su entorno, ni de dónde es, ni si esto es una traducción, ni nada, ¿no? Entonces yo decía, qué maravilla, qué bien poder sumergirme primero en la ficción más absoluta, ¿no? O en la sensación de la ficción más absoluta y luego en esto de no sé nada de quién ha escrito esto. Sí, de alguna manera la lectura comienza, pues... María, el micro. Eso. ¿Ahora? Sí. Vale. De alguna manera la lectura comienza de una manera, pues lo que tú has dicho, casi en blanco. No sé si te predispone de alguna manera el hecho de que haya ahí un seudónimo a fantasear más de lo que fantasearías si te encontraras en tu libro pues firmado por un autor que conoces, por su nombre y sus apellidos, y eso también es un condicionante, creo, el hecho de que un seudónimo siempre te hace fantasear más, entonces ya entras con la mente más, bueno, no lo sé, más con ganas de jugar quizá al libro, y luego sí, es muy misterioso todo. Yo creo que, bueno, a mí me ha encantado, me ha parecido un libro fascinante porque creo que no hay en la poesía española reciente ningún ejemplo parecido a esto que tenemos aquí. Es un libro, pues, es hipnótico, es algo como, realmente sí es poesía narrativa, pero no solo. Yo creo que dejarlo en poesía narrativa es bueno, quitarle mucho de lo que tiene este libro. Y realmente, bueno, ahí el tema del autor consigue que quede en un segundo plano totalmente. Bueno, pues quién es, da igual, estamos ante un texto que para mí es pues un texto que tiene una gran calidad y una altura poética inmensa. Entonces, vamos a entrar a eso, vamos a jugar con eso y sí, pues de alguna manera entramos en blanco, eso es bonito también. Sobre la localización y demás, creo que, bueno, hemos estado comentando pues que hay ahí una ficción, ¿no? Para ti. Yo creo tener ciertas coordenadas de dónde se ubica el texto, pero no estoy segura porque efectivamente no hay nada que me lo pueda ratificar, no hay entrevistas, no hay nada que me diga, sí, María, estás en lo cierto. Pero creo que la Francia antártica, si no me equivoco, era una colonia de franceses protestantes en la costa de Brasil a finales del siglo XVI. Y creo que el libro tiene mucho que ver con la fe, tiene mucho que ver con la religión y con las guerras de religión. Entonces creo que toda esa violencia que vemos, bueno, los que no la hayáis leído, leedlo de verdad porque es una lectura que es un trance. Y tiene toda esa violencia, pero es una violencia muy elegante, ¿no? Unas matanzas muy elegantes, de alguna manera, podríamos decir. Y creo que va por ahí, aunque es verdad que luego de repente estás en otro sitio y dices, no, esto ya no me pega tanto. Entonces hay un constante... una constante deslocalización, ¿no? Pero sí, yo creo que gira en torno a ese núcleo, ¿no? A esa Francia antártica, que bueno, que de hecho es como se llama la primera parte del libro, y por algo irá por ahí, supongo, no lo sé. Claro, sí es verdad que luego buscando sí que me vi con este mundo real, ¿no? Y no ficticio, pero cuando lo leía al principio no busqué nada a medida que lo leía y sí que me daba esa sensación de un mundo creado dentro de un mundo, como de una especie de comunidad extraña en la que no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? De hecho empieza contando que ha sucedido un crimen, ¿no? Y de alguna forma la primavera hace que todos se olviden un poco de ese crimen que ha sucedido, pero luego llega el invierno y eso empieza a salir a la luz.
y todos empiezan a ser ajusticiados o perseguidos. Hay dos hermanas que están huyendo. O sea, me gusta también como este desperdigamiento de personajes que hay. Sí, porque, bueno, para los que no hayáis leído el libro, vamos a poner un poco en contexto. Hay un narrador que es la voz que va contando una vida que no es tanto de reencarnaciones físicas, pero sí un poco de reencarnaciones psicológicas o morales de alguna manera. Es una persona que pasa de ser pues un cortesano en esos palacios lúgubres, en ese tenebrismo palaciego, ¿no? Como lo definió la editorial, que me parece una manera muy acertada, a ser una especie de guía espiritual para familias que lo están pasando mal, una persona que da consuelo de alguna manera gracias a la palabra, a la filosofía, a ser un reo, a estar en prisiones, en galeras, y a ser finalmente, es un spoiler, pero finalmente ajusticiado. Entonces es una vida de una especie de reencarnaciones espirituales. Ese es el narrador, pero entre medias, lo que tú decías, se entremezclan las historias de esos habitantes de esa Francia antártica, ¿no? que tienen terror, ¿no? Hay como un miedo en todos esos personajes de las historias breves que se van entremezclando, viven con miedo, viven perseguidos, ¿no? Entonces creo que es la otra cara de la vida del narrador, ¿no? El entorno en el que se está moviendo, que es ese entorno de violencia, de conflicto. Yo entiendo que es religioso, pero quizá no solo, no sé. Sí, a mí me gusta mucho esta idea de, que lo pensaba mucho leyendo el libro, esta especie de vida palaciega en absoluta decadencia, que al principio intentan negar esa decadencia, ¿no? Hacer como que no pasa nada, siguen jugando a esos juegos, representando esas escenas, ¿no? que les gusta representar cada noche, ¿no? El narrador hace unos dibujos y los demás intentan comprenderlos sin comprenderlos, pero representan esas escenas de los dibujos cada noche, y así se van como desvelando como pequeñas corrupciones internas, ¿no? Infidelidades también, hay entre los personajes. Sí, pero como que me gusta mucho esta idea. En un momento leyendo el libro pensaba, me gusta que este libro empiece con la decadencia de este mundo. Y luego pensé, en realidad me da la sensación, en todo el libro, que esta decadencia ha sido permanente, que este mundo siempre ha sido así de decadente. O sea, que este mundo siempre ha estado como muriendo, que es la sensación que da, ¿no? Como que sí, siempre ha habido como una persecución y una especie de tristeza o un invierno larguísimo, ¿no? Como sucede a lo largo de todo el libro. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo el libro da la sensación de haber intentado mantener un equilibrio en la belleza. Creo que finalmente hay una violencia, hay una crueldad que de alguna manera va desbaratando todos esos mundos bellos, pero también frívolos, porque creo que también hay una constante lucha entre el interior del narrador y el exterior de los mundos en los que se mueve. Es decir, el narrador constantemente está hablando en términos de justicia, en términos de moral, en términos de perfeccionamiento moral más bien. Por ejemplo, en su relación con el verdugo, como él se proyecta en el otro para mejorar como persona, ¿no? Una idea de justicia. Mientras que todo alrededor, lo que tú dices, se desmorona, se envilece, se hace cruel, ¿no? Entonces, ese contraste, que además lo anticipa el primer texto del libro, entre el interior, que se intenta mantener estoico, ¿no? Que se intenta mantener limpio de maldad, y el exterior que se corrompe y te arrastra, creo que es un eje vertebral del libro de alguna manera. Y toda esa ambientación de paisajes y demás es casi otro personaje, yo creo. O sea, los palacios, los caminos, los lagos helados. Ahí hay otro personaje que de alguna manera dialoga con la voz del autor, porque se identifica totalmente con el estado de ánimo, con el terror espiritual que siente. Sí, para mí el terror es otro de los personajes. Me impactó mucho leyendo el libro el momento en el que las dos hermanas van como en carruaje y una pues se está desmoronando, ¿no? Van en huida hacia no sé dónde, no sé de qué están huyendo, y como que hace amago como de sacarle el brazo por la ventanilla, y la otra le dice como no, o sea, como que no saques ni el brazo por la ventanilla de este carruaje. Y hay otra idea de terror que también me resulta muy fascinante, que es cuando hablan de... Bueno, es muy curioso que el verdugo aparezca también como una figura espiritual que viene como a arreglar cosas, pero no deja de ser un verdugo. Es un verdugo joven, es un verdugo carismático, tiene seguidores, ¿no? Porque de alguna forma parece que él va a traer la paz, pero es muy curioso cuando habla de toda esta gente que está esperando a ser ajusticiada, y que hay un momento en el que se les obliga a pasar
los días previos a su ajusticiamiento acompañados de su verdugo. Y esto les provoca una situación de terror, esto creo que es mi parte favorita del libro, esto les provoca una situación de terror tan grande, ¿no? Tener a tu verdugo todo el rato a tu lado, ¿no? Durmiendo, comiendo, o sea, está en tu celda contigo, que cuando llegan al momento de que les van a cortar la cabeza se cae sola, porque ese terror ya ha ido como dañando, ¿no? De alguna forma hasta el punto de que ha esquilmado ya todo y ya no hay nada que cortar. Esto como que a mí me parece como el momento climático del libro y de este espíritu de terror que persigue a toda esta gente. Porque realmente es como si se ajusticiaran a sí mismos, finalmente. O sea, va calando la figura del verdugo en la propia concepción moral de la persona y va haciendo así que la cabeza se desprenda sola, lo entiendo yo como eso, ¿no? Como una muerte al final por una especie de agotamiento de las vías vitales, ¿no? O sea, como, bueno, pues ya no puedo seguir viviendo en este mundo porque vivo con el mal, ¿no? Vivo con el verdugo, y también se habla mucho del suicidio como una vía honrosa, abandonar esa vida, ¿no? Hay varios suicidios en el libro, el hijo de Bonuli, también el príncipe, escapan de ese mundo cruel, de ese mundo vil, y el suicidio de alguna manera se ve como algo casi purificador, ¿no? Es terrorífico, es como un miedo paralizante, pero también tiene algo de purificador de, bueno, este mundo está corrompido, aquí ya no hay nada más que esta violencia salvaje, está bien que alguien sea capaz de ajusticiarse a sí mismo, ¿no? En ese sentido. Pero el narrador yo creo que no entra en eso porque tiene una fe. O sea, para mí, como te decía antes, la fe es un eje vertebrador del libro, y Dios es de alguna manera una figura que impulsa, que juzga y que también espera al narrador. De hecho, la última frase, Dios sobre nosotros, después del encuentro final entre el narrador y el verdugo, ¿no? para ser ajusticiado, pues es como si hubiera estado predestinado a ese momento de llegar a encontrarse tanto con el verdugo como con Dios, porque al final encontrarte con Dios era encontrar a la muerte. Y en el verdugo él había tenido también el amor, ¿no? Porque hay una amistad amorosa y erótica entre el verdugo y el narrador, y de alguna manera ahí se cierra ese círculo de amor, deseo, fe entre ambos personajes, que creo que es una parte preciosa también cuando termina. Bueno, estamos diciendo que es precioso, pero... Sí, bueno, a ver. Bueno, es que yo soy un poco sádica, ¿no? A mí me encanta esta historia de amor, sí, que termina con o sea, que empieza una historia de amor con el verdugo, y desde el principio se dice que esta historia de amor que está teniendo con este muchacho maravilloso y bello dura unos días la historia de amor, pero bueno, es intenso, y luego se reencuentran cuando va a ser ajusticiado por su propio examante, ¿no? Sí. Y lo mira a los ojos, ¿no? Y lo ajusticia igualmente. A mí esta parte también me bueno, pero porque muchísimo. el verdugo es lo que tú decías, también libera de alguna manera, no es una figura malvada. Sí. Es bello, es sensual, tiene algo como de, no sé, de ángel exterminador y de alguna manera calma el anhelo de justicia, de venganza de un pueblo que está atemorizado. Entonces no es una figura maligna, es una figura que de alguna manera viene a restaurar el orden social. Y en ese sentido el propio narrador no lo ve como algo terrorífico, ¿no? Sino, bueno, pues aquí ha llegado mi destino porque ahí es donde me encaminaba. De hecho, hay alguna parte en el libro, no sé cómo lo dice exactamente, que dice como que siempre resbalamos hacia lo que somos. Él ha resbalado finalmente hacia lo que es la víctima de ese verdugo, y que es una persona que se va a ir bajo la mirada de Dios al final. Y bueno, yo creo que no es un verdugo terrible, o sea, no es el verdugo, no sé, sangriento, bruto, no tiene nada de eso. Sí, hay algo de verdugo liberador en este caso, y de hecho hay varios momentos en los que, bueno, podríamos decir que el narrador es el único personaje que en algún momento sí que parece que va huyendo, ¿no? Cuando se encuentra con estos tipos como que creo que lo violan, sí, ¿no? Y le pegan una paliza y lo hacen volver a palacio. Ahí sí que parece que hay una huida más clásica, pero casi el resto del libro a mí me da más la sensación de que está, más que huyendo, está yendo. Está yendo hacia ese muchas veces destino. parece que estuviera esperando, sin más. Sí. Dentro de un palacio espera, en las galeras espera, supongo, a que llegue la libertad o un tiempo mejor, y en todo ese tiempo él lo que guarda, y lo dice, me parece, es la memoria del tiempo en que fue libre cuando ya no lo es, porque es lo único que no pueden arrebatar en la prisión, en la galera, remando con el niño al que enseña filosofía, que es una parte preciosa también, y en los palacios, al final, rodeado de toda esa frivolidad decadente, él espera
espera algo. Y sí huye, a veces, claro, pues, lógicamente hay que proteger la vida de uno mismo, pero no es lo que tú dices, no es esa huida torpe, frenética, de alguien que quiere escapar sí o sí a su destino, sino una cosa mucho más estoica, ¿no? De alguna manera. ¿En algún momento mientras lo leías te imaginabas a alguien escribiéndolo? Yo creo que al propio narrador, es decir, creo que cumple muy bien esa función de cuaderno, ¿no? Que no se te ocurre en ningún momento pensar que haya un artificio haciendo el libro, sino que es una voz, pues eso, muy clara, muy acorde a lo que va contando, y creo que, bueno, que en ese sentido funciona perfectamente. No hace falta imaginarse a alguien detrás escribiéndolo y rectificando, y fluye perfectamente como la voz del propio narrador. Para mí, no sé, Sí, ti. para mí surgía primero, o sea, primero sí que surgió un personaje, o sea, hubo un momento en el que sí que sentí, pero era una cuestión de estas absurdo intuitivas, ¿no? Mientras está escribiendo, o sea, intuitivas, no digo que haya ningún tipo de verdad en esto, pero sí que hubo un momento en el que todo este mundo en decadencia y estos personajes como que se iban como levantando a lo largo del libro. Hubo un momento en el que yo pensaba, o sea, sentía que esto era como un mundo ficticio, cuando aún no había buscado en Google la Francia Antártica. Sí, bueno, pero pensaba que era un mundo de fantasía, digamos, un mundo de fantasía creado por alguien como que había levantado este mundo como un poco a imagen y semejanza de como una decadencia interior, como una depresión. Yo pensé, esta persona que ha escrito esto tiene una terrible depresión. Es una cosa horrorosa. Bueno, pero pensar eso de un actor simplemente. Pero yo pensé, me encanta porque como que ha erigido este mundo de fantasía y a estos personajes, ¿no? Como de alguna manera narrando una especie de decadencia interna suya. Y me gustaba mucho. Y luego hubo un momento en el que sí que empecé a sentir esa ficción, o no ficción, nunca lo sabremos, de que el cuaderno del alcalde era un documento encontrado. O sea, empecé a leerlo con la emoción de que era un documento encontrado, que era un cuaderno realmente encontrado y en el que se narraba todo esto. Sí, aún así lo que has dicho, la tristeza, yo creo que sí es un tema en el libro. El narrador constantemente está ahogado en su propia tristeza, y la relación con el verdugo se acaba, cuando empiezan a ser amantes, se acaba abruptamente precisamente por esa tristeza, por un mutismo extraño por parte de ambos. O sea, yo creo que hay mucho de una gran melancolía, una gran tristeza en el libro, y es un personaje que nunca parece reír, nunca parece disfrutar los momentos en los que está, siempre está en otro momento, o sea, siempre está o en el pasado o en una realidad superior a la que está viviendo porque es demasiado frívola en la que está inmerso, o está en ideas de justicia, de perfeccionamiento, pero no está dejándose llevar realmente por los acontecimientos. Hay una resistencia a dejarse llevar, pero una resistencia triste, de alguna manera, sí. Y eso sí lo vi yo también. Y lo del documento encontrado estoy de acuerdo. O sea, yo creo que tiene que funcionar como eso, ¿no? Como, bueno, cuaderno del alcalde, pues el cuaderno del alcalde, un alcalde muy creativo, pero sí. Creo también que bueno, que de alguna manera la manera en la que está estructurado el libro, que la historia no es lineal, pues también hace que sea, pues eso, que sea hipnótico, que sea una especie de experiencia que es como, bueno, a ver qué pasa después, pero no pasa después, porque de repente vuelve a un antes. Pero ¿cuándo es ese antes? No hay una cronología, eso sí que es verdad, ¿no? Puede haber porque una hay un momento al localización, principio en el que él ya está en la celda, o sea, en el sí, que habla de que está en la celda, pero luego vuelve a esa ida hacia su final, claro, ¿no? es muy difícil reconstruir los acontecimientos, y además no importa, porque todo lo dice al principio, todo se mezcla, ¿no? En la memoria es como un torbellino de recuerdos, una vida, bueno, una vida, eso, como he dicho antes, de reencarnaciones. Y a mí me absorbió muchísimo cuando lo leí, o sea, no podía dejar de leerlo porque realmente, para empezar, me sorprendía, porque ya digo, no he visto un libro como este en la lírica española actual, pero además eso es una lectura que apasiona, ¿no? De alguna manera, que quieres saber a dónde lleva, si es que va a llevar a alguna parte, de repente te ha metido en otro giro y te ha vuelto a meter en otro giro, y eso, no sé, es una experiencia, la verdad, como lectora muy interesante. Yo he pensado mucho o sea, al principio obviamente quería saber más, quería saber quién era el autor, quería saber más. Pero hubo un momento en el que empecé a pensar, que lo hemos hablado antes, en el libro como objeto, o sea,
en concreto en esta edición, con nada en la portada, o sea, como son todos los libros de Ultramarinos, o sea, con nada, con el título y el nombre del autor, o sea, y me empezó a entrar esta idea de qué pasaría con la lectura de muchísimos libros si todos fuesen así, en el sentido de que si de repente se decidiese una especie de régimen dictatorial terrible en el que de pronto los libros ya no pueden tener esas portadas chillonas absolutamente horrorosas. Sí, el nombre del autor, ni el nombre del autor, ¿no? De repente empecé a pensar, hay que plastificar todos los libros con algo adhesivo, así, de un color oscuro que tape todo, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, ¿cómo partiríamos? ¿Cómo? O sea, porque yo sí que siento que en la lectura de este libro ha sido importante, como esta especie de este silencio, ¿Pero crees que cambiaría mucho realmente? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que depende de ti. No sé, hay libros que... Ya, depende hay... de qué libros, pero sabemos tanto sabemos tanto de un libro cuando llegamos a un libro que de pronto, no sé, me ha entrado así como una especie de necesidad de pureza al leer este libro que he dicho, por favor. Sí, es como, ya basta de fotos en solapas, ya basta de biografías, ¿no? Ya basta de todo, ¿no? Centrado en la figura del autor. O sea, me gustaría encontrar muchos más libros de los que no supiese nada y leerlos con esta especie de curiosidad y de pureza con los que leí este libro, ¿no? ¿Sabes? Pues, no sé, para mí me acuerdo que, bueno, lo leí además en un sitio rarísimo, lo leí en un retiro de yoga de 3 días que estuve, que me llevaba esto y todos me miraban, pues estábamos en un pueblo y me decían, pero esto del cuaderno del alcalde, ¿qué es? Pero esto es de este pueblo, y yo, no, esto no es de... Pero, y me lo dejé un día como en un banco ahí de piedra que había, y yo decía, qué maravilla, ¿no? O sea, ahora mismo es como si me lo encontrase aquí y me lo llevase. También el entorno creo que influyó mucho, ¿no? Como la naturaleza, tal. Yo sentía que de pronto era un objeto que había encontrado allí. Y es curioso cómo influyó esto muy, muy fuerte en la lectura. Sí, para mí ha influido más casi la relectura que la lectura. Yo, para presentarlo, claro, lo he releído un par de veces. Y la lectura la recuerdo eso, como una especie de trance. Como si me hubieran drogado, te metes ahí y de repente estás viviendo esa vida salvaje de palacios con matanzas y demás. Pero luego en la relectura empiezas a ver muchas más cosas y son cosas que tienen más que ver para mí con la filosofía que con la poesía. Entendida la filosofía como algo que se puede colar en otro tipo de textos. O sea, no digo que sea un texto filosófico, pero sí que hay mucho de cómo afrontar las penas, cómo afrontar la tristeza, cómo entenderse a sí mismo respecto al otro. O sea, para mí, dentro de toda la narración, de repente brillan esos momentos en los que hay pensamiento más que narración. Es decir, es poesía narrativa, pero eso te decía antes, pero no, hay mucho más que eso. Y poéticamente, de repente te das cuenta de la potencia que tienen las imágenes, que al principio sí te han arrastrado y que puedas pensar mucho, pero luego sí las empiezas a ver, que son súper elegantes, son muy sutiles y la altura poética que tienen algunas de ellas, pues eso, como habla del paisaje, como habla de las palabras que salen como luz de la boca de él y del verdugo, me parecen momentos poéticos que son realmente una belleza pues fría, ¿no? Una belleza melancólica como todo el libro. Entonces, para mí, creo que más que la lectura, la relectura ha sido más importante. Además, ya en la relectura, pues dejas de imaginarte totalmente al autor. La lectura es verdad que puedes entrar influida, ¿no? Por esa idea de, bueno, a ver, voy a fantasear. Pero la relectura ya no dice, vale, pues este es el texto, esto es lo que tenemos, esto es el cuaderno, lo que nos ha llegado. Vamos a reflexionar sobre lo que nos dice esta persona, que es un personaje muy lúcido, que es un personaje que no en vano es eso, es alguien que guía espiritualmente o moralmente a los demás, y vamos a dejarnos llevar por eso porque hay una gran brillantez en las ideas que va exponiendo el personaje, entremezcladas, sí, con todas esas pasiones, con todas esas escenas lúgubres, tenebrosas, toda esa violencia, que hay escenas muy violentas también, pero sobre todo eso, hay una gran inteligencia poética y filosófica en el libro, para mí. Sí, a mí me pasó, o sea, lo que te he dicho antes, o sea, en la primera lectura sí que había como preguntas constantes, ¿no?, que me hacía acerca del libro, y en la segunda lectura en absoluto. O sea, como que el escenario ya se había asentado, yo ya sabía en qué mundo estaba, era como si la primera lectura me hubiese dado un poco una portada y unas coordenadas de un mapa, y en la segunda lectura yo ya pudiese simplemente pasear por ese escenario. Y la segunda lectura es
para mí fue increíble. O sea, entré absolutamente en este libro y fue en ese momento cuando estaba deseando que todos los libros fuesen así. Que me saca, el otro día lo decían en un podcast que me gusta mucho, que os lo recomiendo, que se llama La amiga eres tú, de Andrea Toribio y Aloma Rodríguez, y decía Andrea Toribio algo así como: estoy deseando, hablando obviamente de todos estos libros, de la búsqueda de la identificación del lector con el libro, ¿no? El lector queriendo encontrarse y encontrar su mundo y encontrar sus vivencias en un libro. Y decía, no, o sea, yo quiero todo lo contrario, o sea, quiero que me saquen absolutamente de mí misma y me arrastren salvajemente a la ficción. No lo decía exactamente así, pero era algo así. Y a mí me ha pasado esto con este libro. Sí, y creo que por eso quiero más de esto, ¿no? Porque de pronto me he dado cuenta de que estoy muy empachada de lo otro. Sí, yo creo que es que esa identificación plena con los personajes, con pues eso, sus vivencias. Si eres tal tipo de persona, tienes que leer tal libro porque el personaje es como tú, empobrece mucho. Al final, yo que cada vez veo más, y esto es una cosa totalmente personal, que la poesía es una vía de conocimiento, creo que no podemos buscar la identificación plena con el personaje, porque no llevaría a nada, no llevaría ningún conocimiento, sino con el pensamiento que hay detrás. Y en este libro eso se ve muy bien. Es decir, a mí la vida como tal del personaje, bueno, pues es un personaje como otros muchos podrían haber sido, pero lo que importa es su pensamiento, lo que importa es su manera de afrontar esa realidad que le está tocando vivir, no tanto esa realidad. Y es eso lo que es universal, con lo que puedes aprender, con lo que te puedes identificar, y no tanto eso, la mera narración de hechos, la sucesión de hechos, que este libro con una simple sucesión de hechos no habría sido ni un 1% de lo que es, que lo es por el pensamiento al final. Y bueno, pero sí estoy de acuerdo, estamos aquí tampoco empachados, ¿no? de biografía y de identificación. Y, bueno, sí, y de la búsqueda del autor, la búsqueda del autor, la búsqueda de uno mismo en el libro, ¿no? Esto sí. es... Sí, si queréis todo lo contrario, Cuaderno del Alcalde. Sí, no, o sea, yo de verdad que lo recomiendo muchísimo. Y sobre todo eso, porque hay una facilidad para meter ideas complejas en el libro, ideas eso de justicia, del sentido de la vida, de cómo se conserva la memoria, de cómo nos conducimos, que ya lo he dicho, a lo que somos. Es decir, ideas que son filosóficamente muy complejas y se van intercalando con imágenes aparentemente sencillas, aparentemente banales, ¿no? Como la nieve, como los lagos helados, ¿no? Y es bellísimo por eso, precisamente. Y no sé si leer un fragmento, de hecho, para que veáis esto, porque a ver qué encuentro. No sé si tenéis alguna petición, que también lo leo. Me encanta que hayas dicho lo de resbalamos hacia lo que somos, porque Sí. lo tengo como apuntadísimo. Sí, es que esa parte me gusta mucho, pero... bueno, cuando van las galeras La galera y el niño es mío. lo voy a leer entero porque, bueno, son capítulos largos, son escenas largas, pero bueno, un poquito. Nadie en el torcer del mundo encontró la primavera, y esto no es hermoso de decir, pero se decía en el barco de galeotes en el que viví durante años. Acompañábamos al invierno sin ver virar las estaciones, y la muerte bajaba de la cabeza al corazón, y después de nuevo subía a la cabeza con el deje de la marea y el oleaje. Pero nunca se veía virar las estaciones. Hoy un banco de niebla, ayer y mañana otro banco de niebla. Una mujer tuvo un hijo y al poco tiempo lo pusieron a mi cargo, sentado entre mi pierna izquierda y la pierna de mi siguiente compañero al remo. Fue un alivio para mí, pero no para el pequeño, que se estrujaba entre mi muslo y el muslo del otro remero. Lo pusieron a mi cargo hasta que creció entre nosotros y necesitó más hueco y lo cambiaron, lo sentaron 13 o 14 filas más allá y lo pusieron a remar con los brazos delgados porque yo solo le enseñé filosofía. O sea, es lo que te decía, esa parte bellísima, ¿no? Yo no he hecho de este muchacho un hombre fornido por fuera, pero sí quizá le he dado las claves para entender o para soportar esta vida tan dura a la que estamos condenados remando en una galera al final, porque solamente le he enseñado filosofía. Es una manera de introducirte lo que es el estoicismo de una manera, pues eso, bellísima, ¿no? Luego habla del estoicismo también. Y no sé, me parece como tal una lectura que sí que es muy, muy abierta, como que no está nada cerrada en lo que debe ser un libro de poesía. Parece que el autor no tenga ningún prejuicio a ese respecto, y eso es liberador, ¿no? No sé cómo lo ves tú como narradora también, pero creo que es liberador que no exista, digamos, ese prejuicio sobre un libro de poemas. Debe ser así, sino
hay una libertad creadora total, y eso Sí. me encanta. Para mí ha sido un alivio también esto, ¿no? Pero porque yo estoy cansada de esto, pero no, esto es poesía narrativa, ¿pero qué es? Es poesía en prosa, pero no es nada, o sea, me da igual, da igual. Mira, tiene unas cuantas páginas, se le puede dar para lomo, para tener un lomito, ya está, ¿sabes? Ya basta, ¿no? Como que no siento que eso, que haya que precisar siempre todo esto, y creo que hace mal. ¿No? Toda la nomenclatura de los formatos, o sea, me agota tener que hacer como esos tags, ¿no? Que parece que son cosas para que la gente lo pueda encontrar por internet. Esto estoy hablando como editora, ¿no? Sí. Como que me agota, pero ¿este libro qué es? Pero ¿de qué? Pero este formato es muy raro, ¿no? Y tener que explicar y darle un nombre a algo me agota y me parece muy empobrecedor. Entonces, de pronto encontrarme esto me da como un alivio inmenso, ¿no? Ir leyendo esto y darme cuenta de que me da absolutamente igual, ¿no? A mí, porque algunas veces yo misma me descubro en el estar leyendo un manuscrito de alguien que alguien me ha enviado e intentar, o sea, veo que mi mente está bailando intentando colocarlo en algún lugar, ¿no? Bueno, es un defecto que al final, Sí. bueno, defecto o manera de proceder que tenemos todos, intentamos catalogar, pero aquí, bueno, estamos hablando de poesía, eso está claro, pero ya lo he dicho, no solo, hay pues es una fluidez de géneros, una libertad en el uso del lenguaje que yo creo que ensancha mucho los límites del libro y que es lo que lo hace interesante al final, ¿no? Sí, que no sea tan cerrado, que no esté tan acotado. Y también lo que lo hace más misterioso, ¿no? Porque al final te estás encontrando un cuaderno que tampoco es realmente un cuaderno y que es un libro de poesía, pero que tampoco es solamente un libro de poesía. Entonces hay un mezclarse de los géneros, un mezclarse de las vivencias, de las reencarnaciones del personaje, que todo confluye de alguna manera y es lo que hace de este un libro como realmente sobrecogedor cuando lo lees, que dices, ostras, que estoy leyendo, ¿no? De alguna manera. Eso es muy, muy interesante, la verdad. Lo estoy vendiendo bien para que lo leáis todos los que estáis. Y no sé si alguien tiene preguntas o tal, para que no hablemos solo nosotros, digo, porque no sé qué podemos decir, pero si alguien quiere preguntar cualquier cosa o... si alguien lo ha leído y quiere comentar algo, Claro, también, también. porque a la gente que ya lo haya leído. Sí. Es verdad que es un libro muy especial, que es muy auténtico y que es difícil encontrarle iguales en la poesía contemporánea. No sé si os atrevéis o pensáis en una posible genealogía o en encontrarle parientes literarios o a dónde os lanza de repente que se ha parecido al leerlo. No me mojaría, la verdad. Creo que, bueno, que sí. Yo al leer ciertas partes pensaba en La tierra baldía, por ejemplo, y no sé, pues sí, se te pueden venir ideas a la mente, pero creo que lo bonito es que no es un epígono, digamos, de otro creador con nombre y apellido, sino que, bueno, que con todas las lecturas que se nota que hay aquí detrás, ha hecho algo totalmente nuevo. Y yo no me atrevo a sugerir una genealogía, porque creo que además sería reducir un poco el libro, como ligarlo con otros libros parecidos y demás. No, se defiende también solo, sin tener ni siquiera el nombre de su autor, que no hace falta ponerle el de otros, en mi opinión. No sé, Sabina, ¿qué opina a ti? Claro, yo sé mucho menos de poesía que tú y he leído muchísimo menos. Entonces no podría decir a qué se me parece esto. En absoluto, no lo sé. Yo cuando lo leía, de pronto pensaba en animes medievales. Y ahora escuchándoos a vosotras también pensaba como que hay algo muy oriental. Aunque no haya nada oriental en el texto, hay algo del tratamiento de la violencia y del tratamiento de la pausa y el espacio que deja, ¿no? Que no es una huida como un thriller, es otra energía. Hay algo en la energía del libro casi como oriental, como de anime o de... Sí que es verdad que creo que hay algo en la violencia, porque es una violencia, pero no es como una violencia desgarradora, es verdad que es una violencia elegante, ¿no? O sea, como estas conversaciones, hay el momento en el que esta panda de hombres lo violan y el otro, mientras se sube el calzón, o no sé cómo dice, habla, ¿no? Con él,
y le pregunta cosas, es todo como muy extraño. Y también creo que hay algo, es verdad, que me recuerda al anime, que es estas historias de amor, ¿no? Esta historia de amor con el verdugo, como estos dos muchachos, o sea, ahora lo has dicho y claro, ahora ya en mi cerebro aparecen totalmente las imágenes de anime. Y con esta mujer que aparece también, la dama, ¿no? que está embarazada y está protegiendo, o sea, cree que su hijo no puede sobrevivir, o el hijo que lleva en su vientre no puede sobrevivir al frío exterior, ¿no? Casi está buscando, se refugia en él y se refugia como también en el sexo con él, pero es como si eso simplemente lo hace para darle un poco de calor al feto que lleva en su vientre, ¿no? Sí, el otro pero tampoco hay dice que no, ni que, dice que sí, es como, sí. pues lo que te digo, siempre tiene como ese estilismo, bueno, que pues sí tengo que estar con esta dama, sí. ¿no? Pero como que hay una especie de resignación interior ante las circunstancias, incluso eso, las que tienen que ver con la interacción en este caso con esta dama o con sus captores, sus carceleros, que es como de absoluta paz consigo mismo, diría, como no lo llamaría indiferencia, sino que lo llamaría casi paz, de saber que la justicia acabará prevaleciendo. Creo que lo dice en algún momento, como que todo nos lleva a la justicia, cuando habla con el verdugo en sus primeros encuentros. Bueno, pues esa justicia triunfará, se dio sobre nosotros, y todas estas cosas que están mancillando de alguna manera la vida ahora, pues se disolverán, ¿no? Y él acepta todas esas cosas de una manera, pues... Es como una especie de paz depresiva, en realidad, ¿no? Pero resignada, sí. Sí. Pero sí, lo del anime, yo es que Lo del no sé anime, mucho de anime, Yo tampoco, pero te creo totalmente. Sí, pero es verdad que es bueno, como en muchas otras fantasías, ¿no? Literarias, audiovisuales, que es una época inventada. Y es verdad que en este libro hay esa sensación, o sea, porque el anime medieval es un medievo inventado, o sea, no se ajusta a nada, no se ajusta, o sea, creo que si hubiese como un documentalista viendo eso, un documentalista especializado en Edad Media, diría, Dios mío, qué barbaridad es esta, ¿no? De repente cofias francesas, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero sí, entran como elementos así. Y a mí en este libro es verdad que antes de buscar qué es la Francia antártica, que no tenía ni idea, sí que hubo un momento en el que sentía que se mezclaban como elementos de muchos mundos, ¿no? Nada que me remitiese como a una época muy, muy, muy concreta. Es que creo que no lo hay, salvo ese título de la Francia antártica, que es ya lo que te sugestiona a pensar realmente que se ambienta allí, pero no lo sabemos seguro. Todo lo demás es verdad que puede universalizarse de una manera bastante fácil, que es lo bonito también de la poesía, ¿no? Te puede llevar con una gran fuerza poética eso a los mares del siglo XVII, pero también a la Revolución Francesa. Yo pensaba muchísimo también en la Revolución Francesa, y también, ¿por qué no?, a cosas orientales, a Japón, por ejemplo, sí. Y el hecho es que no sea tan cerrado, que no haya unos límites tan precisos en la localización, pues nos permiten ahora a los demás jugar y hacer hipótesis que es una parte bastante lúdica también de esta lectura, que no tienen por qué concordar realmente con el sentido del libro, pero que tampoco se puede decir que no lo sean, porque hay un texto bastante abierto en ese sentido. Así que no sé si... Hay un comentario a través de Instagram que siempre son bienvenidos, ¿no? Lucía.r. tal. Dice lo ha leído, lo conoce, porque pone mencionar la extrañeza de la sintaxis que produce una sensación de irrealidad y tensión terrorífica. La aparición de los corchetes, por ejemplo, produce imágenes en suspensión fantasmagórica. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo habéis leído? Sí, porque es verdad que las frases parece que se hilan a veces pues eso, con una puntuación que no permite delimitar dónde terminan, dónde empiezan, y sí que produce esa sensación fantasmagórica de alguna manera. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y esa extrañeza, y también la idea de que todos los recuerdos se apelotonan en la mente del narrador justo antes de morir, que yo creo que es un poco de lo que va el libro, es decir, es ahora que me va a ocurrir esto, ahora que mi verdugo, mi amante también, me va a quitar la vida, se agolpan en mi memoria todas esas vidas pasadas. Y por tanto no tengo tiempo tampoco de ponerlas pulcramente sobre el papel, sino que es un galope constante de imágenes, de pensamientos que se cruzaron, de personajes que pasaron fugazmente por su vida, y sí, ahí claro, la sintaxis, pues yo creo que juega un papel importante. Sí.
Sí, yo creo que se logra como esta ilusión de no pulcritud y de desorden, pero al mismo tiempo se ve que en absoluto, o sea, que está todo muy medido. Pero sí que logra, a mi parecer, muy bien como esta ilusión de que esto ha sido escrito con la prisa de la muerte que se acerca, con el desorden de los recuerdos. De hecho, sí que como que a mí me pasaba lo de que no entendía por qué está en la celda, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que en todo momento, más o menos, parece que cuando ha escrito esto, puede ser que estuviese en la celda, ¿no? Que sea como en sus últimos momentos. Entonces, a mí me parece que eso está muy, muy bien conseguido, como este atropellamiento, pero que luego no es tal, en absoluto. No, pero desde el principio se te anuncia todo se confunde, el exterior, el interior, me parece que hace una imagen muy bonita como el arroz cuando se ha lavado, el agua que queda turbia del blanco del arroz, y así es como yo estoy percibiendo esta realidad y también mis recuerdos. Entonces todo se va a agolpar de alguna manera, todo se va a volver confuso, poco nítido, pero bueno, luego hay bastante más claridad de la que el propio narrador yo creo que se reconocería a sí mismo, y sobre todo muchísima claridad de ideas, que es, o sea, al final si quitas todo lo borroso hay una claridad de ideas muy, muy serena, muy limpia. Sí, pero casi en esta primera, en este primer capítulo, que es además lo que viene en la contraportada, o sea, que dice lo de los dolores que puede soportar un ser vivo son casi infinitos, ¿no? Y esto es la prueba de algo, pero nada de lo que recuerdo puedo estrecharlo con la firmeza de mis palabras. Y dice lo del almidón que deja el arroz, o sea, porque todo se confunde, como el almidón que deja el arroz. Es casi como una declaración de intenciones de ahora vais a ver, porque ahora viene una lista de todos estos dolores. Claro, es verdad. Hay como una anunciación ahí de todo lo que viene. Para mí esto y Dios sobre nosotros, que es la última frase, ya la hemos dicho antes, así que no hay nada que ocultar en ese sentido, pero a mí me parece como casi como si fuese una especie de salmo, ¿no? Que para mí que empieza aquí y que yo podría añadir aquí como la frase de Dios sobre nosotros y también estaría bien el libro. Sí, es un final al final, o sea, el principio es un final. Y todo lo que hay entre medias es cómo se ha resbalado hacia lo que es esto. Entonces, bueno, eso es para mí la interpretación un poco del libro, que yo creo que habrá tantas como lecturas, así que... A mí me da mucha rabia que se tenga que acabar la conversación, pero yo creo que habéis dejado el camino abierto para que nos adentremos en el texto, en este texto a ciegas, ¿no? Como habéis dicho, donde las interpretaciones ya son libres, completamente libres, y donde se queda ese misterio siempre alrededor de lo que no tiene nombre. Así que muchísimas gracias María, muchísimas gracias Sabina, muchísimas gracias a UNAI y a Ultramarinos por haber hecho este libro y bueno, el debate está abierto, o sea que yo creo que vamos a hablar, ¿no? Bastante de LT y este libro del alcalde. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.